Bueno, para finalizar entonces la teoría vamos a hablar de un concepto muy importante en química orgánica que da nombre a todo un grupo de compuestos, que son los compuestos aromáticos y en menor medida los antiaromáticos. Entonces vamos a hablar del concepto de aromaticidad y su contrario eh, o antagónico, que sería la antiaromaticidad. Todo aquello que no entre dentro de las siguientes características que os estoy presentando o que os voy a presentar con respecto a lo que es un compuesto aromático y a lo que es un compuesto antiaromático, todo aquello que no entre dentro de estas características claras, pues le podemos llamar no aromático. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Los compuestos aromáticos y antiaromáticos, ¿cómo los vais a distinguir? ¿En qué se diferencian y en qué se parecen? Para empezar, tanto los compuestos aromáticos como los antiaromáticos son sustancias en forma de anillo, son moléculas orgánicas anulares, son anillos o contienen anillos, ambas. ¿De acuerdo? En segundo lugar, en cada uno de los carbonos de dichos anillos hay un orbital p. Un orbital p, ¿por qué? Porque está formando parte de un doble enlace o de un triple enlace, es decir, está construyendo un enlace pi, o bien es un orbital p porque no hay electrones, es decir, hay una carga positiva, como podéis ver aquí abajo, o bien porque tiene dos electrones y tiene una carga negativa. Esas cargas negativas también estarían sobre un orbital p. ¿De acuerdo? Así que cada carbono del anillo tiene un orbital p, bien porque está formando parte de un enlace pi, porque es un catión o porque es un anión y tiene dos electrones. En tercer lugar, y esto es lo que les permite diferenciar claramente, esta es la clave para diferenciar un compuesto aromático de uno antiaromático, es la siguiente. Si dentro del anillo el número de electrones pi, con lo de pi quiero decir el número de electrones que están en esos orbitales p, bien porque forman parte de un enlace pi o no. Pero si el número de electrones que están en esos orbitales p dentro del anillo coincide con este número, lo que se llama la regla de Huckel, es decir, coincide con este número que es 4 por n más 2, siendo n 0 o pudiendo ser n 0, 1, 2 y 3. Si el número de electrones p dentro del anillo se ajusta a esta regla de Huckel, es decir, se ajusta a este número, 4n más 2, el anillo es aromático. Pero si el número de electrones pi o el número de electrones que están en esos orbitales p en cada uno de los carbonos del anillo, si ese número de electrones lo que cumple es esta otra regla, también la de Huckel, pero este otro número, 4 por n, pudiendo ser n 0, 1, 2, 3, entonces el compuesto o el anillo es antiaromático. ¿Y eso qué consecuencias tiene para cada caso? Para los aromáticos que cumplen la regla 4n más 2, pues se observa experimentalmente que los electrones de dicho anillo, dentro del anillo que residen sobre esos orbitales p, se deslocalizan por todo el anillo, generando una corriente circular electrónica alrededor del anillo. Los electrones se deslocalizan y están moviéndose continuamente como una especie de circuito circular interno al anillo. Resulta que se observa que cuando se produce esa corriente electrónica, solo ocurre cuando se cumple esta regla de Huckel 4n más 2. Se observa desde el punto de vista químico que estos anillos son muy estables y muy poco reactivos, razón por lo que en la naturaleza aparecen frecuentemente. De hecho, hay aminoácidos que son aromáticos.
como el tristófano, como la fenilalanina. Y por último, los anillos aromáticos son planos. ¿De acuerdo? Así que son estables, muy poco reactivos, son planos, cumplen la regla de Huckel 4n más 2, es decir, el número de electrones pi o p dentro del anillo cumple 4n más 2, y esto es lo que verdaderamente permite clasificarlos y diferenciarlos. Y si cumplen todas estas características, entonces estamos ante compuestos aromáticos. Bien, habíamos quedado en el caso de los antiaromáticos que el número de electrones p o pi dentro del anillo cumple esta regla, 4n. Se observa experimentalmente que para estos anillos que cumplen este número, 4n, los electrones pi no se deslocalizan, no se mueven dentro del anillo, no generan corrientes electrónicas. Es decir, que si estaban formando parte de dobles enlaces, siguen formando parte de esos dobles enlaces. No hay corriente electrónica. Se observa además que estos anillos antiaromáticos, que cumplen esta regla, que no tienen corrientes electrónicas, son muy inestables y por tanto muy reactivos. Algunos de ellos ni siquiera, o es prácticamente imposible sintetizarlos o lograr su síntesis en laboratorio es un verdadero arte. Y el anillo no es plano, salvo que por razones geométricas no le quede más remedio. Si el anillo es un triángulo, pues no queda más remedio que sea plano. Pero en general no son planos, se doblan. Como os dije al principio, cualquier anillo que observéis en una molécula orgánica que no esté o que no podáis clasificar con ninguna de las características de los aromáticos, ni tampoco con las de los antiaromáticos, a ese anillo pues le podéis llamar no aromático. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos empezando por los aromáticos. El anillo del benceno es el típico compuesto aromático. En cada uno de los carbonos del anillo son estos vértices de este ciclohexano, de este hexágono. ¿De acuerdo? En cada uno de estos carbonos hay un orbital p. En cada uno de esos orbitales hay un electrón para formar estos dobles enlaces. ¿De acuerdo? Os recuerdo que cada doble enlace, cada enlace pi, está formado por 2 electrones. Pues bien, el benceno tiene en su interior aparentemente 3 enlaces pi, 3 dobles enlaces. Entonces, dentro del anillo, ¿cuántos electrones hay que residen en los orbitales p o que forman parte de los enlaces pi? Pues 2 de este, más 2 de este 4, más 2 de este 6. El número de electrones pi es 6 y coincide para la regla de Huckel 4n más 2 cuando n vale 1. Para n1, 4 por 1 es 4, más 2, 6. Por lo tanto, lo que se observa experimentalmente es que el anillo del benceno no tiene dobles enlaces en su interior. Lo que tiene es una corriente electrónica de 6 electrones alrededor del anillo, lo que le convierte en una sustancia estable, poco reactiva y plana. Vamos a ver una variedad de sustancia aromática, en este caso un catión. Este anillo es de 3. Aquí tenéis la vista de perfil. Cada carbono del anillo tiene un orbital p puro. Aquí lo tenéis. 2 de esos orbitales, cada uno de ellos tiene un electrón para formar el enlace pi, es decir, el doble enlace. El otro carbono tiene un orbital p puro vacío. No hay electrones, luego hay una carga positiva, pero es un orbital p puro. Fijaros que todos los orbitales p son paralelos, tanto en esta molécula como en la del benceno. Pues bien, resulta que cumple la regla de Huckel. El número de electrones p o pi dentro del anillo son 2. Son 2. Se cumple muy bien para la regla 4n más 2 cuando n vale 0. 4 por 0, 0 más 2, 2. Luego, en realidad,
Este compuesto tiene una corriente electrónica formada por dos electrones dentro del anillo. Es decir, estos dos electrones no están situados, localizados aquí, sino deslocalizados por todo el anillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora los compuestos antiaromáticos. Aquí tenéis este ciclo, este anillo, formado por 8, si es un ciclo de 8 átomos de carbono. Fijaros, tenemos dobles enlaces, 4 dobles enlaces separados por enlaces sencillos. Sobre cada uno de estos carbonos hay un orbital p puro para construir estos dobles enlaces. Sin embargo, el número de electrones pi o p dentro del anillo son 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. Los electrones pi dentro del anillo son 8. Cumple muy bien con la regla 4n. Siendo n 2, 4 por 2, 8. Este anillo es antiaromático. Está formado por dobles enlaces. No hay una corriente electrónica interna. No hay deslocalización de electrones. Es muy inestable, muy reactivo y no es plano. De hecho, se dobla, como si fuese una especie de bote. Se dobla. Lo mismo podríais hacer para el de abajo. Fijaros, el compuesto de abajo tiene dos dobles enlaces. 4 es un anillo de 4 átomos de carbono. Cada átomo de carbono tiene un orbital p puro para formar estos dos dobles enlaces. El número de electrones pi son 4, 2 por cada enlace pi. Se ajusta muy bien para la regla 4n, siendo n 1. Por consideraciones geométricas, al ser un anillo tan pequeño, pues es prácticamente plano. ¿De acuerdo? Porque al ser tan pequeño es prácticamente plano. Pero es tan inestable que es muy difícil de sintetizar en el laboratorio. Aquí tenéis más casos, aromáticos, no aromáticos, antiaromáticos, el caso de estos de aquí abajo, este es aromático, tiene 6 electrones pi, y fijaros, la aromaticidad, la estabilidad que genera en una molécula.